Una cordial bienvenida a todos los visitantes de las páginas de redes sociales, en este caso del hermano Elimundo y de su servidor Romel Sierra, en sus páginas de Instagram, de TikTok, de ensayos musicales. El día de hoy continuamos con el segundo capítulo de esta serie de este programa que se llama Seis preguntas sobre, en la serie de espiritualidad y religión. Vivimos en un mundo de 7.800 millones de personas, de las cuales 2.400 millones practican algún tipo de fe cristiana. Alrededor del mundo hay cerca de 4.300 religiones. De esas 4.300 religiones, una gran mayoría utilizan el nombre de Jesucristo. Ante esta dimensión, ante estos grandes números que estamos viendo, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál ha sido la influencia de todos los que se dicen ser seguidores de Cristo? Los diferentes conceptos que hay acerca de Cristo: Hijo de Dios, un gran maestro, un buen hombre. El día de hoy tenemos de invitado al hermano Elimundo, quien tiene su red en TikTok del mismo nombre, Elimundo, @Elimundo. Le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer. Hermano Eli, bueno, ahora sí que a modo de introducción, ¿usted qué tipo de fe o denominación representa? Fíjate que tengo la fortuna de que en el tiempo que he nacido, en estos tiempos, puedo decir que no tengo denominación. No tengo denominación porque yo me di cuenta que es algo que nos divide un poquito. Crecí espiritualmente en una iglesia mesiánica de la Asociación de Iglesias Mesiánicas de América, el cual es una asociación que mantiene un balance muy hermoso, porque ahí hay los judíos de Israel, judíos por cultura y por raza, que han venido a creer en Cristo. Y ellos me enseñaron, ahí fue donde crecí, también con un pastor de Asambleas de Dios, mi primer pastor de Asambleas de Dios, teólogo increíble. Y yo no tengo denominación porque aprendí eso, y más en un viaje a Israel. Cuando vas a Israel, no importa de qué denominación eres, todos dicen si eres creyente o no, si eres discípulo, si sigues al Mesías, eso es lo que importa. Entonces no tengo denominación y soy cristiano. Okay. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, decíamos que hay millones de personas, de las cuales un 30% son cristianos. Otros tienen diferentes conceptos acerca de un creador. La pregunta sería: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Yo creo que no quisiera contestar para mí, pero en general, ¿quién es Dios para la gran mayoría de la gente? Pues es el ser supremo, sin principio, eterno, omnipresente, eh, juez, proveedor y salvador. Es, es esa persona que creador de todo, como dice la Biblia, ¿no? De todo lo visible e invisible. Entonces, para mí Dios es primero que nada una persona, un espíritu, una persona que no la podemos imaginar en verdad cómo es, cómo vive, en qué espacio, sino que Él abarca todo, eso nos dice. Entonces es una persona de verdad indescriptible. Yo creo que ahí viene que a Dios jamás nadie lo ha visto. Y al tema que viene que Jesús, ¿no? Solamente lo hemos visto a través de Jesús, porque Él se reveló en carne para poder conocer a Dios. Sí, sí, como platicábamos antes de entrar al programa, a nivel filosófico se dice que la idea de Dios o Dios es un axioma, ¿no? Hay tanta evidencia de que hay un creador en este mundo que no necesitaríamos pedir pruebas, pero bueno, hay gente que sí las pide, pero bueno, eso ya entraría en otro tema aparte. Entonces, Sí, sí. cuando hablamos de Dios, también hay otro personaje que aparece en el escenario, que es Jesús. Se dice que él fue el que dividió
la historia en un antes y en un después, pero al final de cuentas también la pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús es parte de lo que es la sustancia de Dios o la deidad, lo que conocemos, que no me gusta mucho usar la palabra, pero creo que está bien, la Trinidad. Yo soy una persona que cree en la Trinidad, en un Dios que es un solo Dios, pero que está compuesto de 3 personas. Y el Hijo Jesucristo es una de ellas, y creo que Él es ahorita el actor principal en este tiempo de gracia que estamos viviendo, donde la iglesia ha crecido. Y entonces creo que Jesús para mí es el que me ha dado la vida. Jesús para mí es aquel que porque Él quiso, por su voluntad, por su amor hacia mí, porque es algo también muy personal, yo pude vivir otra vez, venir a vida eterna. Y es Él el que es el dueño de mi vida. Él me compró. Él al clavarlo en la cruz, al morir en la cruz, Él pagó el precio por mi alma, por mi espíritu. Entonces imagínate cuánto valgo yo para Jesús, cuánto vale Eli para Jesús. Y eso es quien es Jesús para mí, que es el Salvador del mundo. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y ahora bien, cuando se habla de Dios y cuando se habla de Jesús, hay una correlación que las personas hacen en automático. Si yo llego con alguien y le digo, hay un Dios, llego con alguien y le digo, ¿quién es Jesús? La gente dice, me estás hablando de religión. ¿Cómo podríamos responder al concepto de religión? ¿Qué es religión? Yo creo que cuando a mí también me hacen ese comentario, o es una de las objeciones más grandes que tiene el mundo, yo no quiero ser religioso, yo no quiero que me hablen de religión. Creo que el enfoque de esas personas está en que ponen al cristianismo junto con el hinduismo, con el islam, entonces ven cosas del hombre y ya no dejan ver, ¿verdad? Tienen que estar así tratando de ver a Dios, y creo que no se entiende porque ellos creen que tienen que buscar a Dios a través de acciones que tienen que hacer, ¿no? Una nueva vestimenta, alguna cosa para cubrirse la cabeza, ciertas oraciones en repetición, y la verdad que es todo lo contrario. Es como tener un amigo, como un familiar, ¿no? Que lo vas a visitar porque lo quieres y Él te recibe. Entonces, el Dios no es algo que tú buscas externamente. Dios es alguien que tienes que dejar que venga a ti, aceptarlo, arrepentirte de tu pecado para que vivan juntos. Porque entonces yo creo que la religión no es lo que debe de buscar el hombre en cuanto oye a Dios y Jesús, no. Tiene que buscar la solución a su vida, a sus problemas, a todos sus malestares espirituales, psicológicos, relacionales. Ahí es donde viene Dios a existir de una manera muy real. Sí. O sea, al final de cuentas, religión viene a terminar siendo una creación humana. En términos etimológicos, se dice que religión viene del latín religare, es decir, volver a ligar, asociado a la idea de que el camino del hombre tiene que volver al camino de Dios. Entonces, etimológicamente así se manejaría, ¿no? Pero a veces precisamente la religión o el religiosismo se queda corto en muchos aspectos. Y lo malo es de que no aplica solamente al cristianismo, sino a todo tipo de otra deidad, ¿no? Y fíjate que no quise venir con el cliché de es una relación, porque aunque lo es, creo que ya debemos dejar yo pienso que debemos de dejar de decir, es que no es
una religión, es una relación. Porque cuando tú vienes a aceptar a Cristo, de repente te empiezas a dar cuenta que haces cosas Sí, religiosas, ¿no? sí, El orar en las mañanas, que es necesario. Pero todo eso es natural, entonces ni necesitamos la palabra religión. sí, sí, sí. Así es. Ok. ¿Qué sería entonces la espiritualidad? ¿Y cómo la diferenciaríamos de religión? Bueno, la espiritualidad es algo que fue dado por Dios al momento de nuestra creación. En el momento que Adán y Eva pecan y que son sacados del lugar que le decían el paraíso o el jardín del Edén, ellos, toda la humanidad, aunque ya de una manera en la carne ya pecaminosa, eh, todo aquel hombre que se esparce por todo el mundo lleva un pedazo del creador. Entonces el hombre por naturaleza busca a Dios, pero no sabe en dónde está y no sabe qué es. Entonces la espiritualidad se dio y se da en muchas formas. Por ejemplo, los aztecas eran espirituales. Ellos buscaban de una manera metafísica, más allá de lo que se puede ver, a ese Dios, y lo único que podían hacer es inventar dioses porque Dios no les hablaba, Dios no se representaba, pero ellos tenían que hacerse eso porque en su naturaleza eso tenemos todos sabemos, la naturaleza da testimonio de la existencia de Dios. Y está la mitología griega, o sea, polos separados, pero la naturaleza del hombre ha unido ese pensar siempre. Entonces siempre hay, en el Amazonas tienen sus dioses o diosas sin tener ningún contacto con otros seres humanos, sino naturalmente buscamos a Dios. Esa es la espiritualidad que no nos lleva a Dios. La espiritualidad no nos lleva a Dios y por eso el mundo está confundido. Ahí está el hinduismo muy fuerte, una forma espiritual muy fuerte, donde ellos no buscan en verdad tener una relación con Dios, pero llegar a estar en un estado como si fuera uno Dios, el famoso nirvana. Entonces ellos tienen esa forma de ser y el espiritualismo en esa manera pues llama la atención. Por eso mucha gente busca el hinduismo, porque da paz, porque te ofrece soluciones filosóficas a problemas, ¿no? Cosas que tienen lógica. Por ejemplo, el hindú conoce a Jesús, entre comillas, pero lo describe de una manera como un gurú, como un maestro, que sí, que sus dichos fueron muy sabios, pero eso es todo. Tú puedes llegar a ser sabio como Jesús, y eso es lo que quería. Entonces el espiritualismo desafortunadamente no nos acerca a Dios. O sea, hay una propuesta espiritualista que dice que la solución a todos los problemas de la vida están dentro de ti mismo. Entonces, Exacto. Exacto. Pero así ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estar la solución en ti si tú eres el que causa esos problemas? ¿No? Sí, cosas curiosas. Sí. Y también hay una palabra muy relacionada con estos temas de religión, de espiritualidad, que es la palabra fe. ¿Qué significa tener fe? La fe también es algo que mucha gente practica y haz de cuenta que esa es la famosa fe ciega. La fe es una cosa que nosotros tenemos que es en creer en algo que no se ve. Eso es tener fe, pero la verdadera fe es la que tenemos en Jesucristo, en Dios, y que Él nos da. Entonces, esa fe, el mundo tiene fe, ellos también le llaman esperanza. O sea, ellos tienen que creer que algo, y obviamente que siempre el mundo tiene sus galletas de la suerte, tiene su horóscopo, porque lo que ellos no pueden ver, lo esperan siempre de una manera positiva. La gran diferencia es que nosotros tenemos nuestra fe puesta en alguien que se ha manifestado y sobre todo que nos ha... nuestra fe no es ciega porque nosotros tenemos lo que es la palabra de Dios. Esto es luz, no es una fe ciega, no es una fe de decir, pues yo voy a creer, no sé si sea cierto, ¿no? Pero yo voy a creer, ¿no?
pero la fe también es nosotros tenemos fe en que las cosas pueden pasar mediante la voluntad de Dios, porque Él nos dice aquí. Y la tenemos y la creemos de una manera sin dudarla. En nuestra humanidad entra la duda, pero nuestra fe, eso es lo que es la fe cristiana, en tener fe en Dios, en creerle. Nosotros le creemos a Él porque lo que se va a hacer por Él. Entonces, como es algo exterior, nuestra fe es algo que depositamos nuestra esperanza, nuestro buen deseo en alguien más, no en nosotros, no en la circunstancia, pero siempre en Dios. Y ahora vamos a entrar a la última pregunta del programa, pensando en la trascendencia del ser, del espíritu, del alma. Se dice que el hombre tiene que salvarse de algo. Sí. ¿Qué sería la salvación en términos cristianos? ¿Qué sería la salvación? Ok. So, el destino desde Adán, desde la ley de Moisés hacia acá, el destino del hombre es una muerte inminente. Eso es lo que viene, eso es lo que pasa. Entonces, en el plan de Dios, que le llamamos el plan redentor, esa muerte puede ser completamente anulada, porque mediante Jesucristo nosotros obtenemos esa vida eterna. Y la vida eterna la recibimos al momento en que nuestros pecados son perdonados. Y son perdonados en el mismo instante en que nosotros confesamos que nos arrepentimos, que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Señor Jesús y de Dios. Entonces, eso es la salvación que el mundo necesita. Es como la analogía de que ahí viene un camión, ahí viene el tren, y pues quítate, porque ahí viene. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo al mundo, ¿no? Arrepiéntanse, porque no hay nada bueno separado de Dios. No hay y entonces, porque dice el Nuevo Testamento 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su unigénito, para que todo aquel que creyera en él no muriera, mas tuviera vida eterna. Entonces, el punto de la flecha que se deshace de todo eso, que es lo que conocemos como Satanás, el plan satánico, el plan de Satanás, que él ya está destinado a esa muerte eterna, pues es que nosotros prediquemos y que la humanidad se dé cuenta, ¿no? Pero ya sabes que el mundo vive en su pecado y es muy difícil para muchos, pero la gracia de Dios se ha dado a todos, y todo aquel que se arrepienta y que puede escuchar el llamado, porque todos lo escuchamos. Yo lo escuché, un hombre pecador, yo lo escuché y dije, sí, de verdad. Entonces uno cambia la vida por esa decisión, por ese abrir de ojos. Dios nos busca y nos llama, y Dios nos entrega a Jesús. Jesús nos quita el pecado y entonces tenemos vida eterna, ¿no? Pero de eso queremos la salvación, de una muerte inminente, de una muerte eterna, de una separación, mejor dicho, de Dios eterna. Entonces, ¿para qué vivir eso si lo único es darte cuenta y dejar de pecar? Arrepentirte, vivir una vida en santidad. Mucha gente se espanta de eso, de ay, santidad. Digo, no te estoy pidiendo que enciendas una velita. Yo te estoy diciendo que ya no seas infiel, que ya no le pegues a las personas, que dejes la violencia, que te arrepientas de robo, ¿no? O sea, que el cristianismo, Cristo te ofrece una vida plena, en paz, donde ya no tienes que ocultarte, donde ya nadie te va a perseguir. ¿Por qué? Porque ya no estás haciendo nada malo, y el no hacer nada malo es vivir en santidad, buscar ser diferente. La palabra santidad es
estar separado, ser único. Entonces, por eso decimos nosotros, el cristiano, vivimos en santidad. Como Dios es santo, sean ustedes también santos. Sí. Estoy recordando una frase que le atribuyen a Mahatma Gandhi. Realmente no sé si él la dijo, pero la frase dice: los cristianos tienen un buen Cristo, pero Cristo no tiene buenos cristianos. Oh, sí. Entonces, Digo, sí, aunque no lo hubiera dicho él, está bien dicho, ¿no? Tiene sentido. Eso es desafortunadamente lo que hemos creado en la imperfección de nosotros. Hemos hecho malas cosas. Hay gente en este mundo que se llama cristiana, no que es cristiana, que se llama cristiana y ha abusado de la fe cristiana, ha abusado de la fe de otros para enriquecimientos personales, para pregonar un evangelio de mentira, ¿no? Todo eso se fue profetizado. Pero sí, eso pasa. Nosotros hemos sido estorbo, ¿eh? Nosotros hay que confesar siempre: Señor, perdónanos porque hemos sido estorbo para ti, corrígenos. Y corrígenos si hay que, vara dura, porque ya basta. Digo, ya estamos viviendo en esos últimos tiempos, ya hay mucha señal, ¿no?, de que Jesús viene ahorita, pero ya es tiempo. Digo, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? No, ya hoy mismo. Y si estás viendo este video, te invito a que tomes esa decisión de arrepentimiento, porque Dios nos llama y nunca hay casualidades. bueno, agradecemos el espacio que nos brindó hermano Eli. No, gracias a ti. Un mensaje para nuestros televidentes, los que nos visiten en las redes sociales. ¿Cuál sería, después de todo esto que hablamos? Sí, bueno, 2 mensajes separados para 2 audiencias diferentes. Para nuestros hermanos en Cristo, yo les pido que corrijamos nuestro camino, que busquemos la sana doctrina y que todo lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo lo practiquemos, que el mundo empiece a despertar, porque va a haber eso en nosotros, que nosotros empezamos a ser diferente a las décadas pasadas, donde hay mucho criticismo, nada más criticamos, nada más apuntamos, ¿no? Señores, vamos a amar a nuestro prójimo. Y a las personas que no han tenido la oportunidad de encontrar a Dios, este es el momento. Este es el momento para que digas: Dios, si esta no es la primera vez, estoy seguro que ya escuchaste mensajes de Dios, pero espero que este día, este mismo momento, caigas de rodillas y digas: Señor, perdóname, soy un pecador, lo reconozco y te necesito. Y no necesito decirte más, porque de ahí Jesús va a tomar tu vida y el Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia y a una nueva vida. Te lo prometo, porque esa promesa no la hice yo ni la hago yo, pero esa promesa fue de nuestro Señor Jesucristo. Venid todos aquellos que estén cansados, ¿sí?, porque mi carga es ligera. Vengamos a Jesús. Él va a cambiar tu vida. La cambió mi vida, la de Romé y la de todo aquel que le ha recibido. Así que bienvenido. La invitación es a escuchar, a reflexionar. O sea, cuando hablamos de escuchar es abrir nuestros oídos y prestar atención. Y reflexionar es darnos ese tiempo en la rutina de nuestra vida para decir qué es lo que se habló hoy, qué es lo que se dijo y cuán importante es darse un espacio para meditar en estos temas, en estos puntos que hoy se cuestionaron y que se respondieron. ¿Okay? Agradecemos a los visitantes. Sí. Iba a decir, una autorreflexión siempre es necesaria para corregir, ya seamos cristianos o no, una autorreflexión todos los días.
¿Qué no hice ayer? ¿Qué tengo que hacer hoy? Gracias. Bueno, pues gracias y nos vemos en un siguiente capítulo con temas que sean de importancia para reflexionar en la vida. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.